Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Es un placer estar con ustedes en esta transmisión. Quiero tocar un tema muy importante, muy básico, pero que es fundamental en estos tiempos de aflicción, en tiempos de pandemia, en tiempos de peligro, de muerte, en tiempos de enfermedad, en tiempos de crisis en la que estamos viviendo. Crisis emocionales, la gente tiene crisis emocionales, la gente tiene crisis económicas, la gente tiene crisis espirituales, y es muy importante el tema que quiero compartirles. Es un tema fundamental de todos los cristianos, y quiero tratarlo de una manera básica, sencilla, pero al mismo tiempo muy práctica y muy detallada, para que podamos entender la importancia de la oración y cómo orar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad. Creo que la oración es indispensable para todos y cada uno de nosotros, y lo fue para nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivía una vida de oración. Él vivió una vida de oración, una vida de comunicación con el Padre. Él necesitaba platicar con el Padre a cada momento. Él lo hacía al levantarse siendo aún muy oscuro. Lo hacía pasando toda la noche en oración. Estoy seguro, completamente convencido de que él no hacía ni tomaba ninguna decisión antes de no consultarlo con su Padre Celestial. Porque si algo quería hacer él, era hacer la voluntad de su Padre y vivir en una estrecha intimidad y comunión con Dios, con su Padre Celestial, para poder agradarle en todo lo que él hacía. Puesto que vivió una vida de oración, entonces los discípulos llegaron un día a tener la necesidad de aprender a orar como Jesús oraba. De hecho, se lo dijeron. En Lucas 11:1, la escritura nos dice que aconteció que estaba Jesús orando, o sea, Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y quisiera que tomáramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en esta noche, de cómo Él nos puede enseñar a orar de una manera correcta, de una manera efectiva, de la manera en que nuestro Padre Celestial pueda responder nuestras oraciones y nuestras peticiones. Quiero decirte de entrada que la oración tiene que ser como seguramente lo hacía nuestro Señor Jesucristo y como Él nos lo enseñó, que tiene que ser con toda humildad y reverencia. Sí, cuando oramos tenemos que tener la suficiente humildad para entender, para comprender, para razonar a quién nos estamos dirigiendo, qué es lo que vamos a decir y delante de quién le vamos a presentar nuestras oraciones y nuestras peticiones, etc. Entonces, tenemos que ser humildes, unos seres finitos, fallos. Nosotros somos imperfectos y nos estamos dirigiendo a un Dios todopoderoso, a un Dios perfecto, que es soberano y Él hace su voluntad. Entonces nosotros debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial en oración, con humildad, con mucha humildad, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, y con toda reverencia, porque nosotros no tenemos ningún derecho a exigirle, a reclamarle, a ofenderlo, a exigirle que conteste nuestras oraciones si no lo estamos haciendo de una manera correcta. Recordando los pasajes de Mateo 26, del 38 al 42, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, este pasaje siempre nos enseña mucho, y dice la escritura de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí
y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Vemos la humildad de nuestro Señor, donde Él se postra ante su Padre Celestial, ¿sí? Y declara una relación íntima con su Padre Celestial, porque le dice Padre mío, porque se entendía que ellos estaban en constante comunicación, en relación, en intimidad. Jesús tenía acceso inmediatamente con su Padre Celestial, porque todo el tiempo estaban hablando, estaban platicando, estaban intimando. Y el Señor Jesucristo le dice, Padre mío, mi alma está muy triste hasta la muerte, por favor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una de las cosas con las que debemos empezar una oración o la oración, cualquier tipo de oración, es que debemos acercarnos con toda humildad, sabiendo que Dios es soberano, que Él hace su voluntad y que finalmente Él tiene la última palabra y Él decide cuándo contestar nuestra oración, cuándo decir sí, cuándo decir no o cuándo decir espérate un momento más. Entonces, la humildad de Jesús y la reverencia delante de quien estaba lo llevó a ser obediente y a sujetarse y someterse y no querer hacer su voluntad ni querer obligar a su padre a que le concediera lo que él quería humanamente, sino él estuvo siempre dispuesto en la oración, en su vida entera, a decirle, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo quiero hacer tu voluntad. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido orar conmigo una hora? Bueno, los apóstoles parece ser que no podían orar ni siquiera una hora en ese momento. Pero desafortunadamente yo conozco cristianos que no son capaces de orar 5 minutos. Porque a los 2 minutos ya no saben qué decir. Ya no saben. Terminan una oración en 2 minutos. Parece que están jugando carreras o algo, tienen mucha urgencia y mucha prisa y hacen unas oraciones ligeras, frías, impersonales, monótonas, huecas en ocasiones, y a los 2 minutos, a los 3 minutos ya no saben qué decir. Se les acabaron las palabras, porque no saben orar, porque no están acostumbrados a orar. Y en estos tiempos de tanta necesidad, de tanta crisis, una situación tan difícil que estamos viviendo, que jamás nos imaginamos que íbamos a vivir esto, y pudieran venir tiempos más peligrosos, más difíciles, es necesario que se levanten hombres que sepan orar, hombres de oración, mujeres de oración, jóvenes de oración, y que los niños también aprendan a orar. Todos tenemos alguna anécdota donde alguno de nuestros hijos en alguna ocasión nos dijo, ¿y no vamos a orar? O que los hemos puesto a orar y nos han puesto la muestra de cómo orar. Porque a veces los niños hacen unas oraciones hermosísimas. Yo creo que algunos han tenido esa experiencia. Bien, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos dice una de las razones por las que debemos orar para no entrar en tentación. Un poco después abordaré este tema. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a, con toda humildad, con toda reverencia, consciente de a quién le estaba hablando, a dirigirse a su Padre Celestial y decirle, Señor,
aunque me cueste trabajo, aunque sea difícil, aunque tenga que sacrificar mi carne, ofrecer mi carne, mis anhelos, mis deseos, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Eso es muy importante antes de empezar a orar, tener esta actitud correcta de humildad, de reverencia. Hebreos 5:12, cuando leí por primera vez este pasaje y que le puse atención a este pasaje, porque seguramente lo leí en otras ocasiones y no hubo una iluminación, una enseñanza y no impactó mi vida, pero cuando en alguna ocasión lo leí y que puse atención, permití que el Espíritu Santo me hablara y me enseñara, me quedé pasmado, ¿verdad? Totalmente atónito de lo que dice este pasaje en el 5:7, Hebreos 5:7, perdón, dice de la siguiente manera: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él estaba pidiendo, suplicando, rogando con gran clamor, ¿verdad? Seguramente gritaba. Jesús hablaba, levantaba la voz cuando oraba. No hacía unas oracioncitas así tímidas, así susurrantes, ¿verdad? Con los ojos tapados, así para que no lo oigan o para que no lo vean. Yo creo que Él llegó un momento en que clamaba, rogaba, suplicaba, gritaba y derramaba sus lágrimas, ¿sí? Cuando Él estaba orando, especialmente cuando intercedía. Pero este pasaje nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Porque es importantísimo que nosotros nos acerquemos a Dios en oración con humildad y con reverencia. Bien. Recuerdo hace años que en una ocasión les dijimos a la iglesia: vamos a tener una clase de oración en la escuela bíblica dominical. Y les dijimos, los que quieran ir a participar, pues vayan, asistan, ¿verdad? Y empezaron a asistir algunos y estaba la clase de oración y la mayoría que fue, se sorprendió y algunos a lo mejor hasta se decepcionaron de que al llegar a esa clase de oración pensaron que iba a ser pura teoría. Pensaban que les iban a decir, explicar con palabras, con textos bíblicos todo el tiempo. Y sí lo hicieron, por supuesto. El que estuvo de maestro era un hombre de oración, era realmente un hombre de oración, que nos bendijo mucho como iglesia y a mí en lo personal. Y este hombre de oración, este hombre de Dios, les decía: bueno, pues vamos a aprender sobre la oración. Y la mayoría de las veces, la hora que tenían de clase de oración, se la pasaba orando. Por supuesto que sí les explicaba, ¿verdad?, partes de la oración, lo que es la oración, etc. Pero ¿cómo se aprende a orar? Sino orando. Y una clase de oración era escuchar la oración para aprender de otros cómo orar. Nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro el modelo de oración, la forma, las partes de cómo debemos orar. Sabemos y entendemos que orar no es un rezo, no es repetir algo, sino es platicar sencillamente con Dios, comunicarnos con Él, presentarnos delante de Él con toda humildad y reverencia, con temor y temblor, y ofrecerle nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, como vamos a ver enseguida, y finalmente decirle, terminar la oración: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Oro con fe? Por supuesto que sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios y Dios no va a contestar una oración que no tenga fe.
porque Dios no responde a una necesidad, responde a la fe que tengamos cada uno de nosotros. Pero esta fe debe estar sujeta a lo que Dios diga. Sí, yo oro con fe y creyendo, y que Dios me puede contestar y que puede hacer un milagro, que quiere hacer un milagro, pero finalmente Él decide hacerlo. Él decide cuándo, cómo, dónde, con quién, a la hora que Él decida y con quién Él decida. Bien, entonces, ¿cómo debemos empezar la oración? ¿Cómo debemos empezar? ¿Cuáles serían las partes de la oración? De una manera práctica, ¿sí? Sin meternos en mucha profundidad o complicaciones. Bueno, yo te sugiero, yo te quiero enseñar esta noche que antes de pedir y de sacar tu lista de oración, ¿verdad? Y tus peticiones y tus súplicas y toda esa lista que tengas por ahí, lo primero que tienes que hacer es alabar a Dios, porque Él es digno de alabanza, porque Él merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Nosotros tenemos que entrar ante su presencia conscientes de quién es Dios, delante de quién estamos. Llegar con una actitud, con una postura correcta, ¿sí? Y si es posible, postrados ante su presencia, ¿sí? Humillados delante de Él, reconociendo que estamos delante del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo, del universo, que estamos delante del único Dios verdadero, del Dios omnisciente y omnipresente, que está sentado en su trono como Rey de reyes y Señor de señores, y que somos nosotros sus criaturas. Sí, somos sus hijos, ¿sí? Pero respetamos y reconocemos quién es nuestro Padre, y nos presentamos con Él primeramente adorándole, alabándole, exaltándole. Antes que cualquier otra cosa, tu oración debe incluir la alabanza, la adoración a Dios. Quiero que hagamos un ejercicio práctico y nos pongamos a alabar en este momento a nuestro Dios. En este tiempo de alabanza o de adoración, tú podrías poner una alabanza, un canto y cantarle a Dios, ¿verdad? Adorarlo, ¿sí? Pero finalmente estás repitiendo o cantando algo que escribió, que fue inspirado en ese momento para escribir esa alabanza, esa canción, y está bien, es correcto, pero yo creo que Dios quiere escuchar tus propias palabras, que salgan de tu boca, lo que sientas en tu corazón, lo que salga de tu corazón, o lo que el Espíritu Santo ponga en ti para que te dirijas al Padre de una manera correcta, alabándole y exaltándole. Para esto, deja darte un tip muy importante. Antes de que te arranques soltando palabras, ¿sí? Corriendo, porque yo he escuchado a gente, puedes orar y empiezan a orar y sin pensarlo ya dijeron 50, 100 palabras en menos de un minuto. Padre, espérate. Quiero darte un tip muy importante. Sosiégate. Como decían allá en mi rancho, aplácate. Es decir, reposa unos momentos. Cierra tus ojos. Deja que tu espíritu se conecte con el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y empiece a tomar el control de tu vida, de tu mente, y que tú pienses las palabras que vas a decir
antes de soltarte a pronunciar 50 palabras o 1000 palabras por minuto. Un momento, un reposo, tranquilo, cierras tus ojos, empiezas a pensar qué vas a decir, pero lo más importante, empiezas a permitir que el Espíritu Santo empiece a tomar control de tus pensamientos, de tu boca, de tu ser, para que hagas una oración en el Espíritu de tu carne y no sea lo humano, simplemente lo que quiere dirigirse solamente a Dios. Por supuesto que va a intervenir lo humano, pero sujeto y consciente de lo que vamos a decir y de lo que vamos a hablar. Ok. Cuando yo digo debemos entrar con alabanza, muchos cristianos fallan en esto. Muchos no saben cómo alabar a Dios o qué decirle para alabar a Dios. Y en 30 segundos ya no saben qué decir. 30 segundos y ya no saben. Y sucede muchas veces que le pedimos a alguien que empiece con una oración de alabanza y se suelta con las peticiones y con la intercesión y se suelta con otros temas que no van de acuerdo. El inicio, la entrada, el empezar a abrir la puerta para llegar a la intimidad, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso muchas veces las oraciones sentimos, es que no sentí a Dios, no sentí que Dios me escuchaba, no sentí que Dios estaba aquí conmigo. Bueno, es que tienes que reposar, tranquilizarte, concentrarte, ser consciente de delante de quién estás, ¿sí? Y que vas a decirle palabras a Dios por lo que Él es. ¿Quién es Dios? Un Dios grande, majestuoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, justo, bueno, santo, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de... Esto es la alabanza. Que tú le digas unas palabras, que tú te dirijas al Padre reconociendo lo que Dios es. Delante de quién estás tú. ¿Cómo ven? Que esta interrupción, ¿verdad? ¿Se trabó el Facebook? No sé. El enemigo no quiere que tú conozcas, que tú aprendas, que tú sepas acerca de la oración. No, el diablo tiembla cuando el cristiano empieza a orar, cuando son nombres de oración, cuando una mujer de oración empieza a doblar las rodillas y empieza a interceder a favor del pueblo de Dios. El diablo se molesta y el diablo tiene miedo. Hablar de la oración, el diablo se puede burlar, pero practicar la oración, entonces el diablo sí se pone a temblar, ¿sí? Y tiene miedo cuando hay hombres y mujeres de oración en una iglesia. Voy a permitir unos segunditos para que se vuelvan a conectar, porque dice aquí que solamente hay una persona nuevamente conectada. Espero que se conecten o lo pueden ver después el video. ¿Lo podrán ver después entonces o sigo aquí la transmisión? No, continúa y de todas maneras solamente les enviamos el link otra vez a todos. ¿No se lo enviaste ahorita? Bien. Bueno, pues voy a sí, envíalo ahí. Voy a continuar con el tema y estábamos hablando acerca de la alabanza, ¿sí? Acercarnos a Dios, llegar ante su presencia. Lo primero, antes que todo, conscientes delante de quién estamos, siendo honestos de que somos nosotros sus criaturas, somos sus hijos
Él es nuestro Padre, Él es el Rey, y nosotros nos acercamos a su trono con toda humildad, con toda reverencia, con temor, con temblor, ¿sí? Pero con libertad de acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a alabar a nuestro Padre Celestial. Hagamos el ejercicio y vamos a hacer una oración de alabanza. Te voy a invitar a que ores conmigo en este momento una oración de alabanza. No vamos a pedir nada, no vamos a dar gracias por nada, no vamos a interceder por nada, confesar pecados. Simplemente en este momento vamos a alabar y adorar a nuestro Señor. ¿Sí? Ok. Empecemos. Vamos, lo voy a hacer de una manera breve, pero para que entendamos lo que significa la alabanza. Padre, en esta hora yo te alabo, te bendigo, Señor. Te exalto, Señor. Te honro. Porque sé que estoy delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque sé que tú eres el creador de todas las cosas. Por ti existo y por ti soy lo que soy. Te bendigo, Padre, esta noche. Yo te alabo, te exalto, Señor. Honro tu santo y bendito nombre. Sé que eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres un Dios bondadoso. Sé que eres un Dios todopoderoso, pero sé también que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios paciente, Señor, que eres justo, Señor, que eres eterno, que eres bueno, que eres amoroso, Señor. Y yo esta noche, esta ocasión, Señor, dirijo mi alabanza hacia ti, Señor, reconociendo delante de quién estoy, y te bendigo, te exalto, te honro, Señor, te glorifico. Recibe toda mi adoración, toda mi concentración, toda mi exaltación hacia ti, Padre Celestial. Sé quién eres, delante de quién estoy, y por eso, Señor, en esta noche, Señor, yo quiero adorarte, Señor, y quiero aprender cada día a adorarte mejor, a alabarte, Señor, y a exaltarte de una manera digna, como tú mereces, como tú esperas, Padre Santo. Recibe mi alabanza, mi adoración, Señor, y te confieso como mi único Dios, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, de todo lo que existe, Señor. Grande eres tú, Señor, y grande es tu misericordia por siempre jamás, Señor. Doy loor a ti, Señor. Doy alabanza, adoración delante de ti, en el precioso nombre de Jesucristo te alabo. Amén. Este es un ejemplo de una oración de alabanza, como debemos entrar con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Después de haberlo alabado, yo creo que antes de pedir debemos agradecer a Dios. Agradecerle por lo que Él nos da, lo que Él hace con nosotros. Agradecerle por todas las cosas que nos ha dado, ¿sí? Y ser agradecidos es una virtud que se debe cultivar, se debe ejercitar, se debe aprender, porque no toda la gente es agradecida. Lo vemos en la Biblia, con, por ejemplo, aquellos leprosos que sanó el Señor Jesucristo. Y en fin, la Biblia constantemente nos dice que debemos ser agradecidos. Cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos, y tenemos que saber usar las palabras de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de una lista de todas las cosas por las que debemos estar o estamos agradecidos, ¿sí? La verdad es que sería inmensa la lista de todas las cosas por las que podríamos agradecerle. Yo te voy a dar una idea. Deberíamos darle gracias a Dios por la vida, por respirar, por despertar, por terminar un día, darle las gracias a Dios por la salvación, darle las gracias por su amor,
darle las gracias por su sostén, por su protección, por su cuidado, porque nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha sostenido en esta situación tan crítica que estamos viviendo. Podemos darle gracias a Dios por la casa, por la familia, por el hogar, por el vestido, por el alimento. Podemos darle gracias a Dios por 1000 cosas, ¿sí? Y no solamente dar gracias 3 veces al día a la hora que comemos los santos alimentos, como algunos pudieran hacerlo. No, tenemos que aprender a ser agradecidos, y de hecho nuestro agradecimiento debería estar a flor de labios en todo momento. Es decir, cuando seamos conscientes de que recibimos algo de gracia sin merecerlo de parte de Dios, cuando recibimos un regalo de parte de Dios, una sorpresa de parte de Dios, en ese momento debería salir de nuestra boca una expresión de gratitud, unas palabras de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Y si yo te pido que hicieras una oración de gratitud, no vas a pedir nada, no vas a interceder por nada, no vas a confesar pecados, no vas a hacer otra cosa más que dar gracias. Y esto hay que aprenderlo, hay que practicarlo en la oración. Es decir, cuando te sientes a orar, ya enseñé los pasos anteriores, pero en este paso te sientas a agradecer a Dios, o te hincas a agradecer a Dios, o te postras para agradecer a Dios. Te pones a pensar, a reflexionar, o que el Espíritu Santo te guíe para qué palabras debes decir para que tú realmente muestres un corazón agradecido delante de tu Padre Celestial. Hay 1000 cosas por las que podemos darle gracias a Dios, y yo te voy a pedir en este momento que me acompañes, que si me estás viendo, que cierres tus ojos y hagas la oración de gratitud conmigo. No que me escuches orar, sino que tú ores conmigo, con tus propias palabras, ¿sí? Oraciones de gratitud, solamente oración de gratitud. No me escuches orar solamente, yo voy a guiarte, dirigirte en esta oración, o puedes escucharlo en esta ocasión, ¿sí? Para aprender cómo dar gracias, y después tú lo haces con tus propias palabras, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo práctico en este momento. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre Santo, yo te agradezco, Señor, que seas mi Padre, que seas mi Dios, Señor. Me siento totalmente agradecido de que te hayas fijado en mí, Señor, y que me hayas salvado y me diste salvación, Señor, perdón de pecados, Señor, redención, me justificaste, Señor, me redimiste, me compraste con precio por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Te agradezco infinitamente tu amor, Señor, tan grande que se derramó sobre nuestras vidas a través de la evidencia más palpable que pudo existir al enviar a tu único Hijo a morir por nosotros, Señor. Y a través de esa muerte y de ese derramamiento de sangre, salvarnos y perdonarnos, Señor. Yo te agradezco, Señor, valoro la salvación, lo aprecio, Señor, que me rescataste de la perdición, Señor. Yo iba a la destrucción total, a la muerte segura, física y eterna. Y tú te fijaste en mí y me rescataste y me salvaste y me perdonaste y cambiaste mi vida por completo. Me diste un nuevo rumbo totalmente, Señor. Y te conocí. Gracias, Dios, porque un día te fijaste en mí y ahora yo te conozco, Señor. Te agradezco, Padre Santo, por la vida, porque por ti existo, por ti soy. Te agradezco la vida, el poder respirar. Te agradezco la salvación. Y yo en lo personal, Señor, tengo tantas cosas que agradecerte,
en estos 65 años de vida, que realmente ya son muchos he vivido la mayor parte de mi vida, Señor, como hijo tuyo, como cristiano, y estoy agradecido, Señor. Y por el resto de mi vida, Señor, quiero ser agradecido de todo lo que tú me das, muchas veces sin que te lo pida, otras veces sin que lo merezca, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y, y también cuando yo te lo pido y que me concedes alguna petición, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por la familia, por mi esposa y por mis hijos, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Dios, por la iglesia que me diste, el ministerio que me diste, porque te fijaste en mí para servirte, para darme un ministerio, Señor, de los viles pecadores que había en este mundo, Señor. Te fijaste en mí de una manera, no sé, no lo comprendo en ocasiones, y cómo me escogiste para que fuera un siervo tuyo. Y estamos, Señor, en casi, creo que 38 años, Señor, de servirte de tiempo completo, de dejar todo para servirte, Señor. Y te doy gracias por esta bendición, porque tú me escogiste para ser tu siervo, Señor, y hemos estado aquí fieles, Señor, a pesar de todas las cosas, Señor, y disfrutando, Señor, del ministerio y de las vicisitudes de la vida y los sinsabores y los desencuentros y los obstáculos y las luchas que ha habido, Señor. Pero yo estoy gozoso y contento y agradecido que me hayas puesto en el ministerio, en el pastorado, Señor. Agradezco que me has permitido enseñar muchos años, Señor, no solamente a nivel iglesia, sino a nivel institutos, a nivel seminarios, y aún dirigir un seminario, Señor, y gracias por esa bendición. Gracias, Dios, por tantas y tantas cosas, Señor. Te doy gracias por, tenemos una casa, tenemos un lugar donde vivir, tenemos pan para comer, porque gracias nos has cuidado y protegido de una manera muy especial en esta pandemia, en esta situación crítica, Señor. Yo te agradezco tu protección, tu cuidado, tu sustento. De veras, estoy consciente, Señor, te agradezco, reconozco que sin ti nada somos, que si tú no estuvieras con nosotros, Señor, no hubiéramos soportado estos 3 meses y medio casi, Señor. Sí, 3 meses y medio de confinamiento, de aislamiento, Señor, de cuarentena y de incertidumbre, de zozobra y de tanto contagio y muerte a nuestro alrededor, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has sustentado. Dios, te agradezco. Y podría seguir aquí infinitamente, Señor, en todas las áreas de mi vida, en muchos aspectos de mi vida, dándote gracias, pero este es un ejercicio de un ejemplo y de lo personal, estas cosas importantes para mí, te las agradezco, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues este tipo de oraciones es una oración de gratitud. Empezamos con alabanza a nuestro Dios y seguimos con gratitud. Pero antes dijimos que tenemos que acercarnos a Dios con humildad y con reverencia, como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él le hablaba con su Padre con reverencia, le hablaba con humildad, le hablaba como dirigiéndose a su verdadero Padre, ¿verdad? Porque Él vino como hijo aquí a la tierra, ¿sí? Aunque era Dios mismo, ¿verdad? Pero en la tierra nos enseñó cómo debemos dirigirnos a su Padre Celestial y cómo debemos someternos al Padre Celestial, ¿sí? Y reconocer que tenemos que ser reverentes y humildes delante de nuestro Padre Santo, especialmente cuando nos dirigimos a Él en oración. Y es que, sinceramente, he escuchado yo tantas oraciones me duele el corazón cuando oigo oraciones que exigen, que demandan, que parece como que tienen todo el derecho de
ordenarle qué tiene que hacer Dios, y parece que están diciéndole, quiero que hagas esto, ¿sí? Creo que han sobrepasado el límite, la raya de la fe. Una cosa es tener fe y otra cosa es ser arrogantes y ser prepotentes o orgullosos y exigentes, ¿verdad? Dirigirnos a Dios como que yo tengo derecho, ¿verdad? Y porque soy hijo de un rey, o porque no sé. Entonces me duelen esos tipos de oraciones que son irreverentes, creo, muchas veces. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, ser reverentes, ser conscientes delante de quién estamos, entrar con alabanza a nuestro Dios y después agradecerle por todas las cosas que el Señor nos ha dado. Lo siguiente que debemos hacer antes de empezar a pedirle, porque el Señor, si entramos pidiéndole, exigiéndole, o no sé, ¿verdad? Va a decir, oye, espérate, pues tienes un corazón podrido, tienes un montón de sapos, culebras, alacranes y bichos ahí en tu corazón, en tu mente, y pues no tienes ningún mérito, ninguna dignidad de estarme pidiendo. Entonces yo creo que tenemos que presentarnos con un corazón limpio y puro delante de Dios, y para esto tenemos que confesar los pecados para merecer un poco, ¿verdad? Si lo podemos decir de esta manera. Lo hacemos a través de los méritos de Jesucristo, por supuesto, pero pues para ser un poco dignos y presentarnos delante de Dios con un corazón limpio, ¿verdad? Confesando todos nuestros pecados. Entonces es muy importante que en la oración nosotros tengamos un tiempo de confesión de pecados, un tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Y cuando digo confesión de pecados, ¿sí? Yo creo lo que dice la palabra del texto conocidísimo, todos lo conocemos, ¿verdad? Sí confesamos, ese sí condicional, ¿sí? Si los confesamos, entonces el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordando que unos versículos antes Dios dijo, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Es una mentira, es un engaño, ¿sí? El que digamos que no tenemos pecado, no tenemos algo que confesar. De hecho, si somos realistas, conscientes, detallados, ¿sí? Si somos realmente sabios para la oración correcta y para que nos presentemos delante de Dios con un corazón limpio y el Señor nos escuche y nos conteste las oraciones, realmente nosotros tendríamos que confesar todos los pecados, todos y cada uno de ellos por su nombre. Por eso digo, tiene que haber una confesión de pecados, en plural, porque nosotros somos pecado. Jesús por nosotros se hizo pecado, para perdonar nuestros pecados. Y los pecados que nosotros cometemos, todas las desobediencias, ¿sí? Todas las ofensas que cometemos delante de Dios, o todas las rebeldías, o todas las faltas de obediencia que hacemos delante de Dios, son pecado, ¿sí? Y entonces, cada uno de esos pecados que nosotros cometemos debemos confesarlos de uno por nombre, para que el Señor perdone nuestros pecados. Y te voy a decir un tip fabuloso, importantísimo, que tienes que practicar. Antes de hacer esta oración de confesión de pecados, pídele con toda sinceridad, con el corazón en la mano, pídele que el Espíritu Santo traiga a tu memoria pecados pasados que no has confesado. Y que el Espíritu Santo te recuerde pecados pasados desde no sé cuándo, desde que tengas uso de memoria, y que te los recuerde el Espíritu Santo, que los traiga a tu memoria el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él te convenza de ese pecado para que lo puedas confesar por el nombre específico de ese pecado. Es decir,
si un día te robaste algo, que tú digas, confieso que un día robé y cometí el pecado de robar. Quebranté la ley de Dios porque dice que no robaremos. ¿Sí? Si tú un día mentiste, entonces tienes que decir, confesar por nombre y decir, Señor, recuerdo que aquel día, ¿sí?, yo mentí y por lo tanto te confieso el pecado de mentira. ¿Sí? Si tu pecado que has cometido es el chisme, pues tienes que confesar ese pecado de chisme. Y si un día hablaste mal de una persona, tienes que confesar el pecado. Hablé mal de una persona, la juzgué, la critiqué, ¿sí?, la señalé, la desacredité, la menosprecié, la difamé, la calumnié, la escarnecí, lo que hayas hecho con esa persona. Si tú le ofendiste a esa persona, tú tienes que pedirle perdón a Dios y por supuesto también tienes que ir con esa persona y ponerte a cuentas con ella. Pero estamos hablando de confesar ese pecado, ¿sí? Porque ¿quién te va a perdonar ese pecado? Sino solamente Dios. Dios, porque Dios, Jesús, es el que perdona los pecados, ¿sí? No le vas a pedir que te perdone tu pecado a una persona, a un ser humano. Vas a disculparte, ¿verdad? Y decirle a esa otra persona, ya le pedí perdón a Dios y realmente reconozco que cometí este pecado. Ahora vengo a disculparme, te ofrezco una disculpa y quiero, por favor, tu perdón, ¿sí? Para que pueda restaurar mi relación contigo. Entonces, ese pecado tiene que ser confesado por nombre específicamente para que el Señor nos los perdone. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esto es muy importante aprenderlo, de verdad. Yo, en son de juego de palabras, en ocasiones les digo, ¿cuáles son los pecados que Dios no puede perdonar? Y toda la gente dice, pues, la blasfemia con el Espíritu Santo. Es correcto. Dice que ese pecado no será perdonado. Pero ¿cuáles son los otros que no puede? No es porque no tenga la capacidad de perdonar, sino que Él no puede perdonar aquellos pecados que tú no confiesas. Porque si no los confiesas, pues no te los puede perdonar Él. No porque no sea capaz, sino porque tú no eres capaz de confesarlos, de arrepentirte sinceramente. Recuerda que un verdadero arrepentimiento tiene varias facetas, varios conceptos, varios pasos, varias partes. Una de ellas es la confesión, ¿sí? Pero lo primero que debe suceder en un verdadero arrepentimiento es que el Espíritu Santo te tiene que redarguir para convencerte de tu pecado. Es decir, tienes que estar convencido, consciente, ¿sí?, por el Espíritu Santo que trabajó en tu vida y te redarguyó, es decir, te removió, te convenció de que hiciste algo mal, cometiste un pecado. Entonces, eso es un primer paso para que tú después lo puedas confesar, ¿sí? Por supuesto, un arrepentimiento genuino tienes que ser tan sincero que tú sientas dolor, sientas tristeza por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios. Es cuando dices, volví en sí, me siento tan mal. Cuando dices, ahora sí estoy arrepentido de lo que hice, soy consciente de lo que hice y me duele, ¿verdad?, mi situación, y me duele lo que le hice a Dios, lo que le hice a mis seres queridos, lo que le hice a esta persona. Me duele haberle ofendido, haberle lastimado, haberle traicionado, haberle, etcétera. Entonces, es parte del arrepentimiento, ¿sí?, el que nosotros reconozcamos nuestro pecado, seamos redarguidos por el Espíritu Santo y que nosotros seamos conscientes de ese pecado, sintamos dolor y tristeza por haber ofendido a Dios y lo confesemos. Pero un arrepentimiento genuino finalmente tiene que ser
tiene que abandonar el pecado, es decir, no seguirlo practicando. Puedes algún día caer, y cualquiera puede caer en un pecado, ¿sí? Pero el problema no es de que caigas una vez, el problema es que repitas y te guste ese pecado y entonces ya lo estés practicando el pecado, ¿sí? Por eso Juan hace la diferencia esa de que nosotros pecamos, pero no seguimos practicando el pecado como lo hacíamos antes. Y si caíste en un pecado y lo volviste a repetir, pues tienes que arrepentirte, tienes que volver a confesarlo, tienes que volver a humillarte delante de Dios para que Él te lo perdone y pueda restaurar tu relación con el Padre Celestial. Bien, creo que ya pasó el tiempo de 1 hora y no me quiero tardar más tiempo. Voy a cortarle hasta aquí, para la siguiente semana voy a continuar con este tema.